Maishapa, ñandeyara tapendero basa. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la séptima clasificación del modo indicativo. La número 7, Niereko apobuj, significa modo cuasi accional, concepto. Oheshauka doyeyapoija tembiapopu noñombotui. Oipuruñe ipuataba v haiñinung aheshang, que traducido quiere decir: el modo cuasi accional indica que la acción se desarrolla a medias, no en su totalidad. Utiliza la partícula tónica v y su homo orgánica ng. Ejemplo, aheshang, que significa veo poco a medias. Te enviará ejemplos. El primer verbo que tenemos, que es un verbo oral que significa dormir. Tenemos los pronombres personales, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona, a, re, o, ya, ro, pe, o, ñande, ya, porque el verbo es oral. Luego se le agrega el verbo, en este caso que, y la partícula del modo cuasi accional, v, y se conjuga así: she a que v, dere que v, jae o que v, ñande ya que v, orero que v, pepe que v, jaecuera o que v. Que traducido quiere decir: yo estoy medio dormido, tú estás medio dormido, él está medio dormido, nosotros estamos medio dormido, nosotros estamos medio dormido, ustedes están medio dormido, ellos están medio dormido. Nos vamos en el segundo verbo, buasy. Buasy es un verbo nasal que significa apenar, apenarse. Nuevamente los pronombres personales, las partículas de número y persona, ñande, ña, porque el verbo es nasal. Se le agrega luego el verbo, en este caso buasy, y la partícula del modo cuasi accional v, y se conjuga así: se ambuasy v, dere buasy v, jae buasy v, ñande buasy v, orero buasy v, pepe buasy v, jaecuera buasy v. Que traducido quiere decir: yo estoy medio apenado, tú estás medio apenado, él está medio apenado, nosotros estamos medio apenado, nosotros estamos medio apenado, ustedes están medio apenado, ellos están medio apenado. Te enviará ejemplo. Les traje dos oraciones. La número 1, pemita o que v petupape, que traducido quiere decir: ese niño está medio dormido en la cama. También yo puedo traducir: ese niño está dormitando en la cama. En este primer ejemplo, el verbo o que, con la partícula del modo cuasi accional v, indica que la acción se desarrolla a medias, parcialmente, o que v, medio dormido. La número 2, amocaray o puca v pecuñataime, que traducido quiere decir: aquel señor sonríe a la señorita. En este segundo ejemplo, el verbo opuca con la partícula del modo cuasi accional v indica que la acción también se desarrolla a medias. Opuca v, sonríe. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.